Mi gente cuenta grande, vamos juntos a triunfar. Con aliados y a TIC, la meta es avanzar. Liderazgo y precisión nos guían al luchar. Transformamos esta senda, contadores a brillar, brillar. Vamos a hablar de nuestra renta a personas naturales, de esas obligaciones, que por eso el chiste de que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos, porque a todos nos tocará, ¿no es cierto? Pero a ninguno nos gusta lo mismo a muerte. ¿A quién caramba le gusta pagar impuesto? Desafortunadamente, las personas no les gusta pagar impuesto y creen que la herramienta para no pagar el impuesto son los contadores. Entonces ellos esperan que el contador sea la persona a la cual yo le doy la información para que no me toque pagar impuesto. Nos hacen el chiste todos los días 1 de marzo, día del contador allá, que feliz día del mago, porque según ellos nosotros lo que hacemos es magia y logramos hacer las condiciones. Y nosotros a veces como contadores nos dejamos llevar de esas ideas y no las creemos, ¿sí? Se nos olvida que al revés, que nosotros somos es profesionales, unas personas para desarrollar una profesión cumpliendo unas características y unas normas, y no para decir mentiras. ¿Sí? Nosotros no estamos para, y mucho menos, que es nuestra desgracia, esperan que digamos mentiras por otro. Ni siquiera son mentiras para favorecerme a mí, ni siquiera son mentiras sino para ayudar a los demás, pero es parte de lo que las personas esperan que hagamos nosotros los contadores. ¿Saben por qué? Porque como contadores no hemos sido capaces de educar a los clientes. ¿Sí? Desde el principio, cuando dice, venga, y uno, bueno, entonces ahí de una vez vamos. Entonces empecemos nosotros por educar y por formar y para que las personas realmente se den cuenta que hay una obligación que tenemos que hacer y que a todos nos toca cumplir, que no nos gusta. Sí, aceptémoslo, no nos gusta, pero que nos toca, nos toca. Que también enseñémosles que para cumplir esa obligación, la misma vida nos da la posibilidad de que esa obligación de pronto no sea tan onerosa, no sea tan casi manejando la norma, pero manejando siempre la norma. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en desarrollo de la profesión, manejar la norma. Y que normalmente si me dices tú a mí, hazme la declaración y yo hago la declaración y digo, le toca pagar tanto, es porque le toca pagar eso, pero ahí empiezan y no le puede bajar un poquito como si nosotros estuviéramos vendiendo algo a pedir rebaja, ¿sí? Y no le puede bajar, pero es que mire, usted sabe que no tengo plata en sí. O al revés, porque es que así empiezan. Cuando le llevan uno los papeles, le dicen, pero yo veré, usted sabe que yo no tengo plata. ¿Sí? Yo ahorita no puedo pagar. Y entonces, ¿cómo me va a pagar a mí como contador si no tiene plata? Sí. Ya debería, estamos empezando mal. ¿Sí? Pero, pues, ¿hay qué caramba le hacemos? La declaración de renta del año grabable 2024. ¿Sí? Entonces, para que tengamos claro que vamos a hablar desde lo que pasó, de lo que tenemos, de lo que sucedió, no hoy, sino en el 2024. ¿Que la vamos a presentar hoy? Claro que sí, porque nos toca y la norma dice que tenemos nosotros que presentar la información. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Porque en Colombia, por constitución, el numeral el artículo 95 del numeral noveno de la Constitución Política dice que todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Entonces nos toca a todos. Algunos, pues, les tocará más que a otros. ¿Por qué? Porque la misma Constitución dice que eso será dentro de conceptos de justicia y equidad. Equidad no es igualdad, equidad es que sea equitativo. Entonces, el que tiene poquito paga poquito, el que tiene más o menos paga más o menos y el que tiene mucho, que ojalá pague mucho. ¿Sí? Según la política y lo que dicen para la nueva reforma tributaria, ahora el que paga, el que tenga mucho, pues que pague mucho más mucho. ¿Sí? Es decir, cada vez que sea. Pero bueno, eso ya son consideraciones correspondientes. Algo me pasó por ahí. ¿Sí? Pero en Zoom sí sigo conectado. Es solo acá para la señal HDMI. Eso fue Gabriel que algo le movió. No, pero va a tener que quedarse aquí, Gabriel, porque usted va a ir la señal. No le digo, tiene que quedarse aquí sentado. ¿Sí? Ujú.
No, es decir, ahí no estamos moviendo el computador, no estamos haciendo nada, es la señal, es la conexión aquí del HDMI, la que va y viene. Ajá. Allá. Bueno, entonces, si nosotros queremos que el país sea justo y equitativo también, la función del Estado es redistribuir riqueza. Para el Estado poder redistribuir riqueza, pues lo que necesita es saber quién tiene para darle al que no tiene. Ahí empezamos los problemas, porque todos vamos a decir, yo no tengo. El que tiene mucho nunca va a decir yo tengo mucho o no quiere decir todo lo que tiene. Y el que medio tiene siempre va a decir yo no tengo para que me den. ¿Sí? Que es una parte de nuestra mentalidad, insisto, porque a nosotros en el colegio estamos nosotros en preescolar, los niños están en preescolar y los profesores se encargan de decirle a los niños, ustedes tienen derechos, su papá no lo puede regañar, su papá no le puede pegar, su papá no le puede llamar la atención, usted puede hacer lo que se le da la gana. Y si su papá lo regaña, vaya al bienestar familiar y denúncielo. Entonces le enseñan desde el principio que tienen unos derechos, pero jamás le enseñan, tienen unos deberes. ¿Sí? Ustedes también tienen unas responsabilidades en la casa, así sea por lo menos recoger los juguetes para no dejarlos botados. Y así mismo, si yo le enseño desde esa época que tiene derecho, porque eso sí se lo aprenden rapidito y allá llegan a la casa a decirle, mamá, si usted me regaña, yo voy al bienestar familiar y le digo que usted me está regañando. Entonces, sí, así mismo aprenden que tienen deberes. Y uno de los deberes, obviamente, es participar dentro de cómo estamos como país en ese sostenimiento del Estado. Una de las formas de colaborar al sostenimiento del país, uno se puede colaborar acá en nuestro sistema, está dicho que el que tenga paga unos impuestos, el que realice una actividad económica paga unos impuestos con lo que se gane. El que adquiera bienes paga unos impuestos. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos el impuesto al consumo, que normalmente lo llamamos IVA, y ahora impuesto al consumo por el ladito para castigar al que consume, al que gasta. Otro, el que tiene, que son de origen territorial, entonces se paga impuesto predial, se paga impuestos de vehículos, se paga por lo demás por tener. Y adicionalmente, cuando yo realizo una actividad económica y recibo ingresos y me gano plata, pues debo también pagar impuestos. Eso es lo que llamamos nosotros impuesto de renta. Dentro del impuesto de renta, las personas naturales tenemos entonces la obligación de hacerlo. Ese impuesto de renta tiene hoy dos formas de pagarse. Uno en lo que nosotros llamamos como el sistema tradicional de impuesto de renta. Y otro en aquellas personas que quieren acogerse al régimen simple de tributación, donde bajo la figura del régimen simple pagan consolidadamente el impuesto de renta y unos impuestos territoriales, el de industria y comercio, el de avisos, tableros, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar del impuesto de renta tradicional, el que generalmente tenemos. Por lo tanto, los del régimen simple no entran en la charla de hoy, ¿sí? Porque ellos están en otro baile y bajo unas condiciones diferentes. Ese impuesto de renta del que vamos a hablar hoy se calcula y se paga sobre lo que yo me gane. Renta es sinónimo a ganancia, utilidad. ¿Cuánto fue su renta? ¿Cuánto fue su ganancia? ¿Cuánto fue su utilidad? Entonces, dependiendo de lo que usted se gane, paga el impuesto de renta. Y ese que yo me gane, pues no es más que la diferencia entre lo que recibo y lo que me gasto para poder recibir esa plata. Entonces, para yo poder declarar y pagar impuesto de renta, ¿qué necesito tener claro? ¿Cuánto recibo? ¿Y qué más necesito tener claro? Pues para no pagar sobre todo lo que recibo, pero para yo recibir eso gasté tanto, y gasté tanto, y gasté tanto. Y a medida que yo tengo lo que gasté, pues se va disminuyendo la base y pagaré un impuesto de renta sobre una realidad económica. Entonces yo necesito conocer la diferencia entre todos los ingresos y los gastos. ¿Cuáles gastos? Pues aquellos gastos que sean necesarios para obtener ingresos. ¿Sí? Pues para yo poder venir hoy aquí a trabajar y estar haciendo, obtendré por eso un ingreso. ¿Sí? Pero si yo después del seminario salgo de aquí y voy y me siento a tomar trago, yo no puedo decir que para dictar el seminario necesité tomar trago.
Entonces no puedo llevar eso como gasto. Tienen que ser gastos necesarios. En cambio, yo sí puedo decir, para dar el seminario yo cogí taxi, yo cogí avión, eso sí es necesario. Entonces siempre tenemos que tener nosotros la seguridad de que el gasto tiene que ser necesario para obtener el ingreso. Y ahí tenemos pelea con las personas naturales. Porque las personas, ¿y por qué si yo le pago a la empleada del servicio no le puedo restar si es que yo le pago todo? Pues que si usted tiene empleada de servicio o no, eso no le cambia que usted reciba ingresos. No es necesario. ¿Sí? Es un gasto suyo, sí, pero no es necesario. ¿Y la comida al perro, por qué no la puedo llevar? Todo lo que me gasto en ese perro y el veterinario y todo, ¿por qué no lo puedo llevar? Porque no es necesario. Como la DIAN no conoce todo de la vida de nosotros, aunque parece que sí, ¿sí? Pero no siempre lo conoce. Entonces la DIAN espera que yo le cuente cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. La forma de yo contarle cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos no es otra cosa que la declaración. Entonces, la declaración es el documento mediante el cual yo le informo al Estado a través de la DIAN cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y por consiguiente, en qué suma debo yo contribuir al sostenimiento del Estado. Esa declaración de renta que vamos a presentar en el 2025 es del año anterior, es la del 2024. Por lo tanto, no empecemos ahorita y si me estoy ganando tanto y si voy a hacer, no, eso es lo del año pasado. Lo de este año tendremos que irlo guardando para cuando presentemos la declaración del 2025, que lo tendremos que hacer en el 2026. La renta, si bien sirve para determinar el impuesto, contarle al Estado cuánto es lo que yo me gano para pagar el impuesto, es también el soporte que yo presento para efectos comerciales, personales y crediticios. Usted tiene que en el banco, si quiere sacar plata prestada, ¿qué le pide el banco? La declaración de renta, porque el banco dice, cuénteme usted cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos. Para evitar que yo le diga al Estado, mis ingresos fueron 15 y en cambio al banco le diga para que me preste plata, no, es que yo recibo 30. Entonces los bancos dicen, no, entrégueme es copia de su declaración de renta. Si yo estoy trabajando en un negocio y voy a que me presten plata, que me den, a que me suministren, a que me permitan trabajar, ¿qué me van a decir? Déjeme ver la declaración de renta. En un país en el cual no tengamos una mentalidad a veces aquí como tan desviada que tenemos algunos de nosotros, si yo llegara al banco y le dijera, señor del banco, yo me gano 30, pero mire mi declaración, pero es que yo en la declaración dije 15 para pagar más poquito. En un país realmente civilizado, el banco dice, yo a usted no le presto plata, porque usted está de entrada, me está diciendo, yo soy deshonesto. Yo no le digo la verdad ni siquiera al Estado. ¿Sí? Y si no le digo la verdad ni siquiera al Estado, mañana cuando yo le vaya a cobrar, me va a salir usted quién sabe con qué deshonestidad a mí y tampoco entonces me pega. Entonces, siempre el elemento básico debería ser la declaración de renta. Y en el solo momento en que le permiten a uno, tráigame copia de su declaración de renta y hágame un balance comercial, ya le están diciendo a uno y dígame a mí mentiras o a mí dígame la verdad porque sé que al Estado le dijo mentiras. Y eso no debería ser lógico. ¿Sí? Deberíamos partir. Pero es nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces siempre tendremos que tener nosotros esa claridad y esa circunstancia. De ahí me sale entonces la siguiente duda. O sea que todas las personas naturales debemos declarar. Porque ahorita hace un momentico dije que según la Constitución dice que quienes deben contribuir al sostenimiento del Estado. Todos. Y entonces todos debemos declarar. Entonces partamos de una cosa. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Renta. ¿Y qué dijimos que era renta? La utilidad, lo que yo me gane. Entonces, entre comillas, no deberían declarar sino los que se ganen plata. Entonces, aquella persona que no haga ninguna actividad y no gane plata, ¿tiene que declarar renta? No, porque es declaración de renta. Sin embargo, pues entendamos que para poder el Estado, porque imagínense el Estado diciendo todos los millones de colombianos presenten declaración, pues enreda más, bien enredado que vive en caída, que vive la página de la DIAN, imagínense con todo eso. Para poder tener facilidad, control y fiscalización, el gobierno nacional establece unos parámetros y límites que cuando se superen es cuando nacen la obligación de declarar. Ahora, declarar, y es otro que tenemos que enseñarle al cliente, el declarar no es sinónimo de pagar impuesto.
Yo puedo declarar y no necesariamente pagar impuesto. Así como también hay personas que pagan impuesto y no declaran. Normalmente las personas cuando les practican retención en la fuente, imagínense ahora que quedó la base en retención en la fuente en servicios, ¿en cuánto? Todo súbete 100.000 pesitos y a esas personas pues hay que hacerles retención del 4 o del 6. Pues muy seguramente si acaba el año recibieron a punta de servicios por ahí apenas 10 millones de pesos, le hicieron retención en la fuente sobre esa cifra, pero les toca declarar. No, esa retención en la fuente, ¿qué es? El impuesto que ellos pagaron. Entonces hay personas, y ahora serán más, las que pagan impuesto, pero no declaran. Entonces tampoco le tengamos miedo a declarar, porque declarar no implica necesariamente pagar impuesto, pues siempre y cuando las condiciones no nos den a nosotros para pagar impuesto. Entonces, para el año 2024, ¿quiénes deben declarar? Aquí nuestra legislación siempre dice todos. Y después de que dice todos, ¿qué dice? A excepción de. ¿Sí? Y eso lo vamos a encontrar por todas partes. ¿Sí? Siempre. Entonces, el artículo 591 del Estatuto Tributario dice que todos los contribuyentes deben declarar, con excepción de los que estén en el artículo siguiente. ¿Cuál será el artículo siguiente al 591? Pues el 592. Pero empieza diciéndome que de todos. Sin embargo, el todos me dice todos los que sean contribuyentes. Entonces, ¿qué significa ser contribuyente? Y aquí viene algo que quiero que me quede claro para que podamos trabajar felices todo el día de hoy. Son contribuyentes, en definición general, todas las personas jurídicas y naturales que generan ingresos susceptibles de generar riqueza o incrementar el patrimonio. Entonces, para yo ser contribuyente tengo que generar ingresos. ¿Qué implica generar ingresos? Generar ingresos implica que yo realizo alguna actividad que me produce recursos. Normalmente las actividades que a mí me produzcan recursos, ¿cuáles son? O yo vendo algo, me genera, y por eso me hacen un reconocimiento, o yo presto un servicio y por eso me generan reconocimiento. ¿Qué más me puede a mí generar ingresos? Me regalaron plata, ¿sí? Me dieron alguna condición. Pero si los dos estamos casados, ¿sí? Y para el sostenimiento de la casa, ella que es la que trabaja, me consigna en mi cuenta la platica para que yo pague. Yo recibo en mi cuenta la plata, pero ¿eso es un ingreso mío? No, eso es una consignación, pero no es ingreso. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada para recibir esa plata. Simplemente ella me dice, tome para que pague el agua, tome para que pague la luz, tome para que pague el arriendo, tome para que pague. Entonces tenemos que entender qué es ingreso y qué no lo es. Obviamente, como la DIAN ve que me consignan todos los meses, ¿qué va a creer la DIAN? Que es ingreso. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? Una organización adecuada para poder demostrar que eso no es ingreso, es simplemente el sostenimiento, la condición. Lo mismo pasa cuando los padres irresponsables o las madres irresponsables, que también hay, tienen que dar pues la cuota de alimentación para los niños. O cuando a mí de España mi hijo me manda una plata para que pague una deuda de él. Yo recibo la plata en mi cuenta, pero no he recibido un ingreso desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista contable, la plata ingresó a mi cuenta, pero realmente no es un ingreso fiscal. ¿Qué tengo que demostrar? Que la plata yo la recibí y que así como la recibí, yo la utilicé en una cosa que era de él. Entonces yo puedo decir eso. Si miráramos, si tuviéramos nosotros contabilidad, eso sería como él me prestó la plata y yo la utilicé en tal cosa, que fue para él. ¿Sí? En lo que llamamos un movimiento, la puente nomás. Y eso tenemos que tenerlo claro siempre. Entonces tengamos cuidado cuando a mí me dicen, le voy a consignar en su cuenta para que me haga el favor y gire, para tener uno eso por lo menos anotadito, porque cuando la DIAN le diga, pero mire que es que usted todos los meses recibía plata porque trabajaba, pero además de eso, le consignaron. Entonces, ¿por qué fue la consignación?
Entonces, desde el inicio me dice que estarán obligados a declarar las personas que sean. Entonces, si a mí me consigna mi señora plata y plata y plata y plata y plata, eso no es ingreso y por lo tanto yo no significa que me sea contribuyente y tampoco que esté obligado a declarar por ingreso. Ahora miramos que hay otros criterios para poder establecer la parte de declarar, que ya vamos a verlos cómo son. Entonces, empecemos por quienes no están obligados a declarar, ¿ok? Entonces, el 592 del Estatuto Tributario dice quienes no están obligados. Recuerden que el 591, ¿qué dice? Todos menos los que estén en el 592. Entonces, el 592 lo que me dice es quienes no. Como realmente a nosotros no nos interesa mucho saber quiénes no, sino quiénes sí, pues lean eso al revés. ¿Sí? Entonces, cuando aquí dice las personas que hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400, entonces, ¿quiénes tendrán que declarar? Los que hayan tenido ingresos brutos superiores a 1.400. ¿Sí? Pues, si yo no quiero leer negativamente, sino positivamente, pues simplemente cambio las condiciones. Entonces me dice, no están obligados a presentar declaración. Los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas. ¿Cuál es una sucesión ilíquida? Cuando fallece la persona natural, pero todavía no se ha dicho esos bienes o esos ingresos que él tenía de quién son. Entonces, mientras se sabe de quién son, siguen siendo de la sucesión ilíquida y esa sucesión tiene obligaciones fiscales. Personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables de IVA. Primera conclusión hasta ahí. ¿Sí? Bueno, entonces de la primera parte del primer renglón y antes de mirar nosotros cifra, me dice que no están obligados a declarar los que no sean responsables de IVA. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los que sean responsables de IVA, sin importar ingresos, sin importar patrimonio, sin importar nada, por el solo hecho de ser responsable de IVA, tiene la obligación de declarar. Entonces, cuando yo mire el RIT de un cliente y digas responsable de IVA, de entrada, ¿qué le tengo que decir? Tiene que declarar. Pero es que tengo poquitos ingresos, pero es que mi patrimonio no da. No, usted tiene que declarar por ser responsable de IVA, porque la norma dice que no declaran los que no sean responsables de IVA. Adicionalmente, me dice, ahora sí, y que en el respectivo año o periodo gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 1.400 VTs y un patrimonio inferior a 4.500 VTs. Eso pues como parte general y como parte formal de todo lo que nosotros tenemos que ver. También me hablan de esto, pues vamos a desarrollarlo ahorita, de que no están obligados a declarar las personas naturales o jurídicas extranjeras, las que no tengan residencia o no tengan domicilio en el país. En el caso de que lleguen a recibir ingresos en el país, pero si esos ingresos estuvieron sometidos a retención en la fuente. Ojo, no dice si estuvieron sometidos a retención en la fuente, sino dice si estuvieron sometidos a retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411. Al asalariado, la retención en la fuente se la practicamos en virtud de qué artículo? 383. Mire que entre estos no está el 383. Entonces, si a usted, a un no residente, le practica retención en la fuente por salarios en virtud del 383, no está cumpliendo lo que dice acá. Y como no está cumpliendo lo que dice ahí, ¿qué le corresponde entonces a esa persona? Declarar. Normalmente la retención por servicios del 4 o del 6, de honorarios del 10 o del 11 están contempladas en el artículo 392 del Estatuto Tributario. Entonces, si a usted, a un extranjero, le hace retención por honorario o por servicio, no está dentro de esto. Si le paga y le hace retención por arrendamientos, tampoco. Tiene que ir a mirar estos artículos y estos artículos hablan de retención en la fuente a no residentes y las tarifas son del 15 o del 20%. Entonces, para que un no residente que reciba ingresos en Colombia no esté obligado a declarar, tengo que hacerle las retenciones de no residentes del 15 o del 20. En caso contrario, no está cumpliendo lo que aquí dice y debe entonces declarar. Los asalariados, a quienes se les elimine la declaración tributaria, ahora me toca buscar entonces cuáles son esos asalariados.
Los contribuyentes que estén en el 414-1 del Estatuto Tributario, esos son las personas que prestan servicio de transporte de carga entre diferentes países. Entonces, donde le tocará pagar impuestos, donde descargue, aquí para nosotros la legislación dice que es donde se cargue, pero normalmente el que paga es el que recibe. Entonces le pagan en otro país. Entonces ellos dicen, pues ellos no pagarán acá. Y en su momento, cuando hicieron el estatuto, decía los que pertenezcan al monotributo, que fue hoy reemplazado por el régimen simple de tributación. Para el caso claro de los asalariados. Entonces, ¿quiénes no están obligados específicamente para este año? Porque una cosa dice la norma macro, el estatuto, y otra nuestro decreto único reglamentario para el punto de vista fiscal donde se va desarrollando la norma. Esa parte macro está en el 1.6.1.13.2.7 del DUR, donde desarrolla esa idea inicial. Me dice, no estarán responsables los asalariados no responsables de IVA. Ya aquí no hablan solamente de los no responsables, sino habla también de quién, de los asalariados. ¿Quién es asalariado? Para efectos fiscal se entiende como asalariado aquella persona que por lo menos el 80% de sus ingresos proviene de una relación laboral, legal o reglamentaria. Puede tener un poquitico más de ingresos de los de salarios, pero si el 80% de sus ingresos son de salarios, se entiende que es una persona asalariada. Siempre y cuando no declararán, cumplan con la totalidad de los requisitos adicionales. O sea que ya me dicen que hay unos requisitos adicionales. Y también me dice que no están obligados a declarar los residentes en el país que no sean responsables de IVA cuando cumplan con todos los requisitos siguientes. Y los requisitos son exactamente los mismos. Primer requisito, ya lo teníamos. Ingresos que no superen ¿cuánto? 1.400 VTs, que son 65.891.000. El requisito grande, patrimonio. ¿Qué es patrimonio? La suma de los bienes. ¿Qué patrimonio? El patrimonio bruto. ¿Cuál es el patrimonio bruto? El que está antes de deudas. Usted puede comprar un apartamento en 240 millones de pesos y puede deber 230. ¿Cuál es su patrimonio líquido? 10 millones. ¿Cuál es su patrimonio bruto? 240 millones, porque el patrimonio bruto es antes de deuda. Como los 240 millones son más de los 211.792.000, a lo que equivalen las 4.500 VTs, a esa persona le corresponde declarar. Partecita que también tenemos que enseñarles. Porque dice, pero es que yo no tengo nada, todo lo debo. ¿Sí? Dice, no, muy seguramente en la declaración cuente qué tiene y qué debe. Y le dará cero, le dará negativo, le dará que sea. Pero le corresponde declarar porque el parámetro es patrimonio bruto. Y vienen las tres condiciones adicionales que son las que nos pueden meter en problemas y que las usa la DIAN por efectos de presunción. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no superen 1.400 VTs, es decir, 65 millones de pesos. ¿Qué dice la DIAN? Puede que una persona no tenga ingresos, puede que una persona no tenga patrimonio, pero si se gasta 65 millones de pesos en tarjeta de crédito, de algún lado sale la plata. ¿Sí? Entonces yo debo suponer que algo está haciendo. ¿Sí? Debo suponer que tiene un ingreso que no me quiere contar o que son ingresos sencillos. Un ejemplo, el taxista. El taxista recibe plata todos los días y harta. Bueno, si le va bien, ¿cierto? Y trabaja juicioso y se queda durmiendo en la casa no mucho. ¿Sí? Pero si trabaja juicioso. Pero ¿quién declara, le pagué tanto al taxista Juan Gutiérrez, Consejo de la Ciudadanía tal? Nadie. Entonces, ¿cuándo se sabe? Pero si ese taxista llega y siempre todo, la gasolina, la llanta, el aceite y todo lo paga con tarjeta de crédito, pues muy seguramente en el año va a tener unos gastos con tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces, si se gasta más de esta cifra, la DIAN va a asumir, esa persona tiene ingresos que no se los están reportando, entonces le corresponde declarar. Otra vez, declarar no es pagar.
Cuarto criterio, que el total de compras y consumo no supere la misma cifra, las mismas 1.400 VT, 65.891.000 pesos. ¿Por qué? Porque es que hoy se puede comprar en efectivo. No todo se paga con tarjeta de crédito, pero hoy sí bajo el sistema de facturación electrónica pueden saber qué compras se hacen. Entonces, obviamente se va a pasar. Y el último criterio presuntivo, que es el que nos mete en problemas a mucho, que es el que dice que si el valor total acumulado de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras que no superen las 1.400 UETs, porque donde lo superen, ¿qué sucede? Tiene que declarar. Ojo, cuando hablan de inversiones, ¿qué debemos sumar ahí? CDTs. Entonces, si una persona tiene un CDT en el banco por 40 millones y hace consignaciones por 30, cuando yo sumo 40 más 30 me da 70 y 70 es más de 65.891.000. Entonces, a esa persona le corresponde declarar. Como habla de la totalidad, valor total de consignaciones bancarias y depósitos, no es lo que usted tenga de saldo al año, sino lo que usted en el año consigne. A todos nosotros nos consignan el sueldito en cuenta, porque ahora todo es a través del sistema bancario. Nos consignan el día 15 o el día 30 y el día 16 o el día primero, ¿cuánto hay en esa cuenta? Nada, porque eso así como llega rapidito se va. ¿Sí? Antes nos queda haciendo falta plata para ver de dónde más sacamos. ¿Sí? Entonces, no es lo que a mí me quede en la cuenta, sino lo que me consignen. Y si yo le consigno 40 millones en la cuenta del Banco Bogotá, consignaciones de ellas, ¿cuánto le dice entonces? 40. Pero ella coge esa plata y como tengo otra cuentica en la vivienda de la que manejo las cosas, voy a sacar 30 millones de mi cuenta del Banco de Bogotá y las paso a la vivienda. Paso 30 a la vivienda. Entonces, ¿qué dice el Banco de Bogotá? Que ella consignó ¿cuánto? 40. ¿Qué dice la vivienda? Que ella consignó ¿cuánto? 30. ¿Cuánto consignó en el año? 70. Se pasó. Le toca declarar. ¿Sí? Y así para todo. Teniendo en cuenta que además, como habla de depósitos, debo sumar lo que yo consigne en Nequi, DaviPlata, a la mano y cualquier cantidad de esos criterios que manejamos ahora en lo que conocemos nosotros como cuentas de ahorro de trámite simplificado. Todo eso suma y todo eso le hará declarar. Si además de eso, insisto, para el ejemplo anterior, mi hijo me dice, papá, le voy a mandar allá 2 millones de pesos para que me haga el favor y con eso pague una deuda que tengo yo. Pues esos 2 millones de pesos, como me los consignan acá o como los recibo, se vuelven automáticamente también base para que yo vaya declarando. O que yo le digo a mi hija, amor, es que tengo un problema con el banco, me quieren embargar la cuenta, ¿por qué no me prestas tu cuenta? Yo consigno, hace, me la dejas ahí para que yo la manejo, no es que yo. Porque es que si no, a mí, lo que me consignen a mí no lo puedo gastar, que me lo va a embargar. Y ella me dice que sí, pues adivina quién metí en problemas. Porque ella le va a dar un monto y tendrá que declarar, que tendrá que tener la razón de por qué y decir, no, es que sí, pero no. Ujú. Bajo unas condiciones diferentes. Entonces, ojo con ese numeral quinto. ¿Sí? Para los asalariados no declarantes, ¿cuáles son los asalariados no declarantes? Los que cumplan todos estos requisitos. A ellos, el empleador le tiene que dar un certificado de ingresos y retenciones. Certificado de ingresos y retenciones que si el empleador ve que no cumple los requisitos, lo firma y dice el artículo 594 que ese certificado de ingresos reemplaza la declaración de renta. Entonces, el empleador, el asalariado que no cumpla los requisitos, no es que no declare renta, sino que su declaración de renta la hace en el certificado de ingresos y retenciones 220. Y ese reemplazará, y ese será el que le va a pedir el banco, la entidad comercial, el que le va a vender el carro o la misma DIAN en caso de ser necesario. Porque es la manifestación de que no cumplo los requisitos, pero que sí tengo ingresos.
Y tampoco están obligados a declarar, aquí sí ya me dice el DUR, las personas que pertenezcan al régimen simple de tributación. No porque no declaren, sino que no declaran renta. ¿Ellos qué declaran? Declaración consolidada del régimen simple de tributación y lo hacen en el formulario 260, en las fechas que también les correspondan. Entonces, no es que los del simple no declaren, también les toca, pero bajo unas condiciones diferentes y hacen la declaración consolidada. Adicionalmente, el mismo DUR dice, ojo, hay una serie de personas que están obligadas. ¿Qué quiere decir obligadas? Que no es que si yo quiero, si me parece o que no, sino que les toca. Pero así como un grupo de personas obligadas, pueden haber otro grupo de personas que digan, ay, a mí, ¿por qué no me toca? Yo también quiero. Déjeme, ¿sí? Déjeme que yo también quiero. Y ese que yo quiero, como no está obligado, si lo hace de manera voluntaria, lo cual también es válido, ¿sí? ¿Para qué podría declarar uno de manera voluntaria? Pelea uno con la gente que le toca porque no quiere hacerlo y en cambio hay otros que dicen, ay, yo sí quiero, yo. Sí, claro que sí. Porque imagínense, tienen que declarar las personas que tengan 65.800.000 pesos de ingreso y una persona no recibe sino 60 millones de pesos de ingreso. ¿Le toca declarar? No. Pero le hicieron retención en la fuente del 10% sobre esos 60 millones. ¿Cuánto le hicieron de retención en la fuente? 6 millones de pesos. Si la persona no declara, ¿cuánto paga de impuesto en el año? 6 millones de pesos porque el impuesto es equivalente a la retención. Si esa persona llegase a declarar, cuando declare, plasma las cifras en el formulario y cuánto le va a dar de impuesto. Cero. Entonces, como le da cero, le queda menos retenciones en la fuente, 6 millones, saldo a favor, 6 millones. Cuando declare que tiene un saldo a favor, ¿qué puede hacer? Voy y me pido que me devuelvan mi platica y el Estado tiene que devolvérsela. Entonces, la declaración voluntaria es válida para aquellas personas a quienes se les haya practicado retención en la fuente. ¿Sí? Se les practicó retención en la fuente, no está obligado a declarar, pero declare de manera voluntaria. Y esa declaración produce efectos legales. Ojo, el efecto legal que uno pretende cuando declara, ¿cuál es? Pues que el Estado conozca que tengo un saldo a favor y me lo devuelva. Ese es el primer efecto legal. Pero tengo que ser consciente que produce todos los efectos legales. ¿Cuáles son los otros efectos legales? Pues que la DIAN puede ir a esculcarle a ver si es cierto que no recibe más plata, a ver qué tiene, a ver si le faltó alguito por declarar y entonces que por el contrario, en lugar de que le devuelva, antes me tiene que pagar. ¿Sí? Entonces tiene uno que estar muy seguro de que las cosas que está declarando cuando le toque hacerlo de manera voluntaria corresponden a la realidad y que está haciéndolo y reportando todo. Porque si hace algo mal, como produce efectos legales, pues es sujeto también a las sanciones y demás. Y uno no puede, ay, pero antes no me tocaba declarar, yo declaré, ¿por qué me va a castigar? Pues porque se puso precisamente a declarar y tiene todos los efectos legales. En la primera partida que veíamos nosotros, bueno, en la segunda partida, me habla de ingresos brutos superiores a 1.400 VTs, 65 millones. ¿Qué son ingresos brutos? Entonces, ingresos brutos es todo lo que usted reciba de manera ordinaria o extraordinaria, dice la norma. Sin embargo, para efectos de declaración de renta, el parágrafo primero de ese artículo 161.13.2.7 del TUR dice, para efectos de establecer la cuantía de ingresos brutos del presente artículo, no deben incluirse los correspondientes a la venta de activos fijos ni los provenientes de lotería, rifas, apuestas o similares. Eso es un saludo a la bandera y una mentira que nos meten a nosotros los dedos a la boca. Yo prefiero a veces no leerlo. Pero pues como la norma lo dice, si usted no tiene ingresos sino por 30 millones en el año, ¿le toca declarar?
No. Pero si vendió el apartamento y el apartamento lo vendió en 100, ¿cuántos fueron sus ingresos? 130. Sin embargo, como los 100 son ingresos por la venta de activos fijos, ¿esos 100 suman? No. Entonces esos 100 suman y usted no suma porque dice acá para efectos de establecer la cuantía no debe incluirse eso. Entonces sus ingresos reales, ¿cuántos son? 30. Como 30 es menos de 65, no le toca declarar. Pero en la vida real, si ella vende el apartamento en 100, adivine qué hace con 100 millones. Los consigna. Y como el numeral quinto dice que si consigna más de 65 millones le toca declarar, entonces adivine qué. Imaginémonos que es lo suficientemente inteligente y dice, no voy a consignar esa plata, voy a hacer, hágame un favor, más bien gíreme un cheque a nombre de ella porque le estoy comprando otro apartamento a ella. Se gasta la plata de una vez, pero no la pasa por la cuenta. Pero entonces cuando hizo eso, ¿qué realizó? ¿Qué operación hizo? Compras. Y si hizo compras por más de 65 millones, le toca declarar. O sea que a la hora de la verdad, ¿qué? No le toca declarar por ingresos, pero sí le toca declarar por algo otro de los criterios. Ahora, pues eso son condiciones, pues ya. A veces dice uno, no. Imagínense, mis ingresos fueron 60 millones y vendí un carro en 8 millones de pesos. ¿Cuánto tengo entonces? 60 más 8, 68. ¿Me toca declarar? Sí. Pero resulta que los 8 millones sí los recibí en efectivo y me los comí en cucas. No entraron al banco, no hice nada con ellos. Como ese carro es un activo fijo, ¿me toca declarar? No, porque los 8 millones no los sumo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la norma me puede dar a mí algunas condiciones, pero pues a eso también es hilar a veces muy finito y después se metió en un problema porque sí me tocaba y resulta que yo no tuve en cuenta qué fue qué fue qué. Ahí está la condición como tal. Para el cálculo del impuesto de renta, no sume los ingresos por ganancias ocasionales. Esos van en otra parte y tienen un impuesto diferente, pero se declaran en el mismo formulario. Entonces no le paremos tampoco muchas bolas. Y para los ingresos de relación laboral, legal y reglamentaria para establecer el 40%, no sume allá las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte, porque esos pertenecen a una cédula diferente. ¿Qué dice la DIAN? Usted decláreme y cuénteme qué hay. Y yo en algún momento de la vida le puedo preguntar esos ingresos a qué corresponden, esos gastos a qué corresponden. Y usted en ese momento me tiene que tener las pruebas correspondientes. Por lo tanto, hágame el favor y esas pruebas, ¿dónde están soportadas? En los correspondientes certificados de retención en la fuente y demás. Cuando yo le diga, usted tiene que mostrármelos. Ojo, la DIAN dice en el parágrafo 4, 6113.2 que yo tengo que mostrar ¿qué? Los certificados. No dice, muéstreme la relación de información exógena donde dice que le practicaron retención en la fuente. Porque es que a veces nosotros somos lo suficientemente perezosos y cuando bajamos la información exógena, como allá dice que la empresa tal me hizo tanto de retención, yo tomo eso y nunca le exijo al cliente que me tiene que tener el certificado. Entonces, los certificados de retención a fuente tienen que solicitarse y tienen que tenerse guardaditos, porque la DIAN me los puede solicitar. ¿Cuánto tiempo tiene la DIAN para pedirme documentos? 5 años. Hasta 5 años. 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a que se presente la renta. Si le hicieron retención en la fuente en el 2024, ¿cuándo declara la renta el 2024? En el 25. ¿Y los 5 años empiezan a contar desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2026. O sea que la DIAN podría llegar hasta el 31 de diciembre del 2031 a decirme, déjeme ver esos certificados. Para los no residentes, porque es que de ahí salen muchos enredos, unas condiciones básicas para no residentes. ¿Quiénes son no residentes colombianos? Los que no residan en Colombia. ¿Sí? Entonces, de entrada, se supone que todos los nacionales vivimos aquí en Colombia, a menos que estemos asustados acá y salgamos corriendo del país. Pero si yo voy, vengo, va para allá que estoy acá, ¿cómo sabemos si sí o si no? Entonces, la norma dice, quien pase más de medio año en Colombia
es residente fiscal colombiano. Quien pase más de medio año. ¿Cuántos días tiene el año? La mitad de 365. 182,5. Más de 182,5, ¿cuánto le da? 183. Entonces, quien en Colombia esté 183 días o más, se considera residente fiscal. Ojo, fiscal, no residente físico, no residente, sino residente fiscal para efectos fiscales colombianos. Quien llegue a estar 183 días. Para saber qué día está, puede que yo llegue hoy 20 de junio a las 11:58 de la noche a Colombia. Se cuenta el día de hoy como día 1. Y puede que yo me vaya a las 1 de la mañana. Se cuenta ese como último día. Entonces se cuenta tanto el día que llegó como el día que salió. No es que al otro día ya llegó, no, desde el día que llegó hasta el día que salió. Y como hablamos de más de medio año, no es medio año calendario, sino es medio año contado desde cuando llegue por primera vez o cuando llegue por segunda vez, cada vez. Entonces, si yo llego hoy 20 de junio, lo que la DIAN va a contar es entre el 20 de junio del 2025 y el 19 de junio del 2026, que es el periodo de 365 días, ¿cuánto tiempo es? Yo me voy ahorita el 7 de agosto y vuelvo el 2 de septiembre. El 2 de septiembre empieza una nueva cuenta sin que se pierda la anterior, que empieza desde el 2 de septiembre hasta el 1 de septiembre del año entrante. Y así siempre que la persona llegue para ver si en algún momento se pasa de los 183. Y en el momento en que se pase de los 183 es contribuyente y es residente fiscal. ¿Será residente fiscal a partir de qué año? A partir del año en que caiga el día 184. Entonces, yo llego hoy 20 de junio, pero me voy antecitos de cumplir los 183 días, me voy. Es decir, me voy antes de que termine el año. Y vuelvo en enero. En el momento en que vuelva en enero, la cuenta sigue porque recuerde que la cuenta va hasta el 19 de junio. Y cuando complete los 184 días, me volveré residente fiscal. Pero los 184 días los completaré en el 2020. Seré residente fiscal es para el año 2026. Aún así, cuando yo soy nacional, nacido en Colombia, y me fui del país, hay unos criterios para seguir considerando que fiscalmente tengo obligaciones en Colombia por ser residente. La primera condición, si yo me voy del país, no estoy ni siquiera ningún día aquí en el país del año. Pero aquí en Colombia todavía está mi cónyuge, mi pareja. ¿Sí? Mi pareja sigue aquí en Colombia. O sigue aquí en Colombia algún dependiente menor de edad. Para efectos DIAN, la DIAN supone que yo estoy fuera del país, pero trabajando y produciendo para atender las necesidades de mi pareja o de mis hijos. Entonces, esa persona, así esté fuera del país, se sigue considerando residente fiscal colombiano. Entonces, será residente fiscal colombiano quien en Colombia todavía esté su cónyuge o sus hijos menores de edad, sus dientes menores de edad. También, quien tenga bienes aquí en Colombia y bienes en el extranjero, quien tenga ingresos aquí en Colombia e ingresos en el extranjero, si más de la mitad de los bienes o de los ingresos son en Colombia, se entiende que es residente fiscal colombiano. A quien le administren los bienes aquí en Colombia y sean más del 50, es residente fiscal colombiano. Y hay otros dos criterios que me dicen quien no pueda demostrar que reside en el extranjero o quien resida en el extranjero y me lo demuestre, pero resulta que reside en un paraíso fiscal. Entonces esa persona sigue siendo residente fiscal colombiano. Es decir, la DIAN puede decirle otra vez al hijo mío que está en España, ¿y usted por qué no declara? No, es que yo ya no resido en Colombia. No, ¿dónde? En España. Demuéstreme que usted es residente fiscal español. Es decir, que allá tiene ingresos, que allá
cumple con sus obligaciones y que acá no tiene ingresos, pero sí se puede pedir en lo que se conoce como el certificado de residencia fiscal. Cada país emite un certificado de residencia fiscal. Colombia, asimismo, puede emitir ese certificado de residencia fiscal, que son los formatos 1379 y 1380. En las diapositivas que yo les entrego, va esta diapositiva y ahí va un link. Ustedes pican en ese link y ese lo manda ya a la página de la DIAN, donde uno puede hacer el trámite de ese certificado de residencia o de no residencia fiscal. ¿Por qué es necesario tener claro esto? Porque en el momento en que una persona que esté fuera del país cumpla con las condiciones para ser residente fiscal colombiano, deberá declarar renta aquí en Colombia. Y cuando declare renta, deberá declarar renta y patrimonio mundial. ¿Qué implica eso? Que tiene que decir el residente fiscal todo lo que recibe en Colombia más todo lo que recibe en el extranjero. Debe contar el residente fiscal todo lo que tiene en Colombia más todo lo que tiene en el extranjero, porque la obligación es que declare toda su renta y su patrimonio mundial.